porque por el sur tenemos una frontera, que es el mar, y el mar al final, en aquellos momentos, y sigue siendo una frontera con el norte de África, y a mi espalda está el Guadiana, y el Guadiana es una frontera. Y hoy tenemos la velocidad y tenemos una serie de relaciones diferentes y de instituciones que potencian esas relaciones, pero nuestra relación ha sido como propuesta para iniciar la jornada de hoy. Ahí veis que además el autor hace una persona que escribe muy bien y hace un ejercicio atrevido de comparar las evoluciones de Huelva y de Ayamonte y bueno, en un intento de ver si en algún momento Ayamonte pudo ser, que lo era y que lo fue capital de la provincia porque tenía una potencia demográfica, económica mucho mayor que Huelva, pero al final no pudo ser por una serie de razones del siglo XVIII. Pero en esa comparación que os hace, dice, ¿cuál es la edad de oro de Ayamonte? 1580, 1640. En esa fecha esto no, porque esto es del siglo XVIII, se hacen las angustias, se mencionan las angustias. En esa fecha ya se han hecho algunos edificios también, o se han remodelado edificios en la zona alta, en la villa, pero la villa se está abandonando, lo que está creciendo es esta zona. Por aquí se hace también la parroquia, bueno, la iglesia o la ermita de San Antonio. Y se hace un edificio muy significativo, que es el Templo de la Merced, por este lado, y por el otro lado, el Convento de Santa Clara, uno en el año 39, en 1639, y otro en el 1640, que marcan como los límites del crecimiento de Ayamonte. A partir de ahí va a ser otra cosa. Y Ayamonte va a entrar en una gravísima crisis económica, como buena parte de Andalucía y de España, económica, social. Ayamonte volvemos a ser nuevamente primera línea de guerra con Portugal, porque está ahí el proceso de secesión de Portugal. Se produce también en esos momentos, bueno, la felonía, entre comillas, de desacato que el marqués de Ayamonte con la Medina Sidonia tienen frente a los reyes Austria, y por lo tanto nosotros, o Ayamonte no está posicionado ya para ser un sitio o un lugar al que se le vayan a dar prebendas, beneficios. Tal es así que a Huelva, por ejemplo, se le exime, que en el texto lo veis, de aportar gente a la guerra. Lo de aportar a la gente a la guerra es fundamental, porque la gente que se llama a la guerra, la gente joven, varones que están trabajando en los barcos, en la mar, y normalmente es algo que implica una profunda crisis de dónde se llevan esa gente. Pues si de Huelva no se lo están llevando, de aquí sí se lo están llevando. Si esto es una zona donde hay ya, o estamos militarizados, vais a ver una lápida el tercer día en el templo de San Francisco, que los que sois de Ayamonte o del Instituto de Ayamonte sabéis que apareció en Ayamonte, en el Instituto de Ayamonte, pero ya veréis por qué. Pues era un señor, un italiano, que estaba aquí porque los tercios estaban destacados para luchar con Portugal. Entonces es una situación crítica. La peste... Otro, el que atesora pues el archivo que Manuel Rivero iba formando, porque era un hombre que, siendo marinero y luego comerciante, tuvo una visión extraordinaria, y las cartas manuscritas, lógicamente, no solamente las que recibía, sino las que enviaba a cualquier persona, las hacía copias, de manera que ahí se puede rehacer la historia de Ayamonte, que digo Ayamonte, de Andalucía y casi de España, a través del archivo que hoy custodian los soleses. Miento, están ahora en el archivo de India en Sevilla, porque Julián está mayor, los sobrinos no quieren. Mi mujer restó lo de mi madre y lo tenemos en el dormitorio. No lo usamos nunca, pero está allí como es grande el dormitorio. Una calle que todavía se conoce, aunque no está rotulada, como Buscarruido, en la calle de las Flores.
y su padre murió precisamente en una batalla, la Guerra de Sucesión, y él al quedar huérfano y siendo su padre, digamos, marinero, pues enseguida, siendo como fue de grumete a Indias. Era un hombre, por lo visto, un muchacho muy avispado y enseguida pues vio las posibilidades de ganar dinero de alguna forma, hacer fortuna. Toda la fortuna que llegó a ganar Manuel Rivero la iba invirtiendo en Ayamonte, de manera que compraba una tras otra innumerables fincas urbanas y rústicas. Como luego lo haremos de esto, por ejemplo, entre las rústicas nos sonará quizás la Huerta del Carmen, popularmente conocida como Huerta Noble, que es la que hay en las posibilidades de la redondela. Quiero decirles, por ejemplo, de esa huerta, que además de una casa extraordinaria, con oratorio, etcétera, también dispuso en la cerca una colección de escenas del Vía Crucis que trajo desde Holanda, preciosos. Como no era una finca urbana cualquiera, él quería tener una casa al estilo de la familia burguesa gaditana, etcétera, y se la construye aquí. Pero ¿cómo se financia esta casa? Pues verán, en 1743, estamos en guerras contra los ingleses, relativamente hacía poco tiempo habíamos perdido el Peñón, Felipe V tenía como ideal de su reinado el poder recuperar el Peñón, y entonces digamos que todas las actividades pues estaban dirigidas a este tema. Luego me referiré a ello también cuando estemos en San Antonio. Pero los ingleses algunas veces que andaban por aquí por la costa hacían funciones de piratería, etcétera, y dos de las embarcaciones, aunque he dicho antes que la flota de Indias venía en marzo escoltada, etcétera, pero ante la presencia del inglés, dos de las embarcaciones que venían cargadísimas de riquezas tuvieron que ir al puerto de Lagos, ahí en el Algarve, en Portugal. Claro, la riqueza que traían esas embarcaciones eran enormes, y desde el consulado de Cádiz se le encarga a Manuel Rivero, por saber que vive en Ayamonte, en la frontera, él puede ser conocedor de la costa, etc., se le pide que haga gestiones para ver cómo se puede traer no solamente las embarcaciones, sino también en fin, las mercancías. Y efectivamente él, claro, habían dicho que un porcentaje elevado iba a ser para él, y puso todo su empeño. De manera que empezó a hacer negociaciones con el gobernador de Lagos, con el gobernador de Faro. Mientras tenían lugar esas negociaciones, él iba aparejando una serie de embarcaciones grandes a remo para salir de Guadiana y llegar hasta Lagos, con los visados correspondientes del gobernador de Faro y de Lagos. Bien, la cuestión es que pudo sacar todo la mercancía de allí. No fue cosa fácil, porque en algunas oportunidades pues había que ocultarse, porque estaban los piratas ahí en la orilla del mar, en el Guadiana, etc. Y bueno, pero al final lo consiguió. No solamente a través de embarcaciones a remos, sino también arrieros que contrató, porque parte de la mercancía, en vez de ir directamente por mar hasta Cádiz, se consideró Rivero la oportunidad de que con los arrieros son un aspecto importantísimo en la vida de Ayamonte siempre, porque Ayamonte, voy a abrir otro paréntesis porque Ayamonte hoy, afortunadamente a nuestro alrededor lo que hay son campos de regadío, con fresas, con naranjas, etcétera, pero las tierras de Ayamonte, como las de Lepe, Bella Pilar está diciendo que sí, eran tierras de secano que no, en fin, aparte del higo y de la uva y poco más. Sobre todo es toda la zona de aquí de Ayamonte más que de la de Lepe. Lepe y Cartaya tienen tierras más ricas que las nuestras. Estas eran pedregosas y no servían para gran cosa, o sea, las cosechas eran paupérrimas. Y entonces prácticamente el grano del que he hablado antes ahí abajo en el patio había que traerlo de fuera. Me he perdido.
las monjas clarisas que se le había arruinado el convento, donde hoy están las Hermanas de la Cruz. También intervino en el hogar provincial, en la Casa Cuna, y siempre se le confiaba a él las obras, los arreglos, etc. Entonces, en 1744 él está aquí y dirige tal, pero luego sus negocios le llevan a Cádiz y es la mujer, Juana Inocencio, la que se hace cargo de prácticamente toda la faena que supone la obra, de estar atento a que venga el mármol, de que venga la piedra, de que venga la cal, de que me faltan no sé cuántos peones de albañil, todo eso perfectamente registrado en esa documentación que hay, en esas epístolas que hay entre él y la mujer. La mujer, que era una mujer, la llamaríamos hoy progresista quizá, una mujer que a mitad del 18 fumaba, que era no era costumbre en aquella época ver a una mujer fumando, etc. Bueno, pues con ese dinero de aquellas dos embarcaciones, que no sé si dije los nombres, San Jorge y la Princesa, que fueron las que fueron apresadas en el lago, del rédito de aquella operación es como Manuel Rivero consigue prácticamente levantar este edificio. Ahora nos vamos con el mar. Y además mirar otra cosa, el tema de la frontera, el tema de los portugueses. El origen de Vilarreal de Santo Antonio, ahí hay una localidad, un núcleo poblacional anterior que es del siglo XVI, que era Santo Antonio de Arenillas. Sí. Después, cuando se funda Vilarreal de Santo Antonio, otra vez frontera, otra vez confrontación, que se fundan porque ellos se dedican a explotar las sardinas de las playas de Montegordo y montan ahí un gran emporio mirando a Castilla, como yo decía, a la arrogante Castela, ¿no? Esto lo hacemos para, bueno, pues... y para arrogante nosotros. Y para arrogante nosotros. No, no nosotros, sino ellos. Que aquí ya Monte dice, nada más que tiene fachada como Portugal, ¿no? Bueno, pues Vilarreal de Santo Antonio, y aquí tenéis pues, la ermita de Santo Antonio, que es una ermita dedicada a este santo portugués, pero muy vinculado con el mar. Sabéis que uno de sus 10 milagros, uno es que le predica a los peces porque no le hacían caso los feligreses o los herejes, y se puso a predicarle a los peces y los peces salieron todos. Hay algunas en la barca, a escucharle, ¿no? Sí. Y todo el mundo pues, volvió era tal la maravillado, ¿no? erudición que tenía este hombre que le reñía a los peces porque no estaban entrando en las redes, y tras la charla esta los peces saltaban solo a la barca. Entonces, esta es la ermita que es del siglo XVI y como veis, ahora Enrique os la explica perfectamente por dentro. Yo solamente destacar una cosa. Veis la bancada corrida que hay pegado en los muros porque aquí se celebraban los gremios, las reuniones de los gremiales antes de salir a la mano cuando había que discutir algo, ¿no? Y bueno, tiene ese punto esta ermita. A la derecha creo que estaban las dependencias del ermitaño y ahora vamos a ver la iglesia, que es de una nave, pero es muy peculiar. Comentaros que esta es la capilla de San Antonio, antes considerada como ermita de San Antonio, lo que nos quiere decir que estaba un poco fuera del caserío. Pero yo creo que el primer documento que hay sobre esta capilla es de 1590 y algo, un trabajo que hizo María Eloísa. Sí, y ella consiguió documentación del artesonado, que como veis es de estructura de par y nudillo, con 4 tirantes. Hay una cosa, los tirantes además tallados, la madera tallada, igual que la cornisa que recorre todo el templo. Hay, digamos, como vestigio de esta capilla que fue, como ha dicho Antonio,
perteneció al gremio de mareantes, de marinos, una embarcación de 3 palos. Esta iglesia, igual que todas las demás de Ayamonte, fue duramente castigada el 22 de julio del 36. Había un retablo ahí muy bonito de madera, pero que desapareció. Yo tengo fotografías de la capilla en aquel estado lamentable y tengo una fotografía anterior con el retablo y parece esto cualquier otra cosa. Hay en el presbiterio, cubriendo el presbiterio, una bóveda de crucería con unos rosetones que están un poco perdidos también porque están con muchas manos de pintura, pero quizás de las cosas más notables de esta capilla sea cómo esa bóveda descansa sobre 4 pilares, que los veis allá, y hay otros 2, que no se sabe bien el origen, si son pilares originales de la construcción de la ermita de San Antonio o son, digamos, que traídos de otras obras y superpuestos ahí, pero da la impresión de que no, porque ahí se ve el arranque del arco. De esos pilares, perdona Enrique, María Luisa cuando hizo el trabajo, ella pues, se arriesgó, ¿no? Y ve trazas visigóticas. Complicado, ¿no? Pero ve trazas visigóticas en los capiteles de los pilares. Bueno, pudiera ser, ¿no? Podría ser, sería la única cosa visigótica que hubiese en Ayamonte, por aquí, pero no hay nada. Pero como hay restos visigóticos en niebla, pero ya sabéis que hay muy pocos restos de ese periodo. Pues ahí te las Mercedes. Lo importante es que es un templo que forma parte de un convento. Este era otro convento. Y lo que decía antes del crecimiento de Ayamonte, cuando una sociedad es capaz de mantener, porque hay gente que mantener, cuando una sociedad crece, cuando una sociedad tiene muchos recursos, porque hemos hablado de la pesca, Monte llega a tener en el siglo XVII la mayor flota pesquera de la zona del Golfo, o de la zona onubense, el Golfo de Cádiz y el Sanlúcar, habría que discutirlo. Tiene marineros muy avezados, los principales pilotos de la carrera de India son ayamontinos durante un periodo, ¿no? Entonces, cuando una sociedad tiene esa potencia, puede permitirse construir otro convento más, en ese límite, como os digo, que sería este. A partir de allí lo que tenéis es una ermita, y después van quedando huecos como esa casa grande que se construye en el 18. Pero ya la potencia del casco urbano no puede, o la sociedad ayamontina no puede mantener esa potencia del casco urbano, y esto es lo último que se hace. Y os digo, vamos a un templo, pero que forma parte de un convento. Ese convento tenía ahí, el Valle de esa Arcada, ahí tenía el claustro y tenía las celdas, las dependencias alrededor, y aquí la iglesia. Bien, pues en ese convento, y otra vez más mar y más relaciones, se funda nuestro instituto, del que os di el libro el otro día. Nuestro instituto empieza siendo, en el año 55, un instituto marítimo pesquero. Y en ese pacto, Que se llamaba de la Santísima Trinidad y de mercedarios descalzos y algo más, y otro apellido. Bueno, y redención de cautivos, que es lo que faltaba. Efectivamente, ellos están aquí en Ayamonte, en este convento, del que solamente nos queda la iglesia y el claustro, porque luego lo demás está muy modificado. En 1644, yo encontré en Simancas un documento en el que el rey Felipe IV autoriza el traslado del convento de mercedarios descalzos, que estaba extramuros, al interior, donde el patrón del convento, del nuevo edificio, dispusiera. Aquí una lámina que se lee, aquí yace. Aquí esta capilla y entierro es de don Diego Pérez Mestre, familiar y alguacil mayor de la Santa Inquisición, patrón, fundador de este convento, etc. Está enterrado en 1663. Él, digamos que aporta
el capital para que los mercedarios puedan venir aquí, porque estaban como... Ahora cuando entremos en el edificio Jovellanos que llamamos, donde está la agrupación de cofradías, abajo, según se entra, hay una lápida, una leyenda en la que se lee lo que yo les voy a decir ahora, que estaba extramuro y que Felipe IV autoriza que se trasladen aquí. ¿Por qué? Pues porque estando extramuro hemos de entender que estaba próximo a la orilla del Guadiana, 1644, estamos en guerras continuas con Portugal. El periodo al que, cuando Antonio tomó la palabra por primera vez ahí en la Casa Grande, hablaba de un periodo riquísimo, 1580-1640, que es precisamente el periodo de la unidad ibérica. Los reyes Felipe II, III y IV son los que están reinando en España y en Portugal al mismo tiempo. Bueno, pues de esta iglesia hay que citar naturalmente esta bóveda que descansa sobre estas pechinas, en las que están representados 4 santos de la congregación de los mercedarios descalzos. San Ramón Nonato, San Pedro Nolasco, San Pedro Pascual y el otro no recuerdo quién es. El retablo tiene hechura portuguesa total. En Sagres hay uno exactamente igual, está muy deteriorado porque aquí también el 22 de julio lo rompieron todo. Aparece ahí la Virgen de la Merced, con su escapulario de Merced. Estas dos imágenes que abajo son Santa Luisa Marillá y San Vicente de Paúl, porque son, digamos, las imágenes titulares de la Congregación de la Misión, que son los padres Paulos los que están en Ayamonte. Él es, digamos, el fundador de la Congregación de la Misión y ella, Santa Luisa de Marillá, es la fundadora de las Hijas de la Caridad, que son del mismo tronco de San Vicente. No se sabe exactamente quién construyó el retablo, lo que se sabe es quién lo doró. Se doró en 1740, aproximadamente, un tal Diego de Sousa. Lo hemos conocido también por las aportaciones que se hacen en la jornada de historia. Se construye este templo. Y entonces, una vez que están levantados los muros, los pilares, etcétera, etcétera, resulta que faltan maderas para cubrir el techo. Y sigue contando la leyenda cómo se buscan maderas por cualquier sitio y no las encuentran. Y un día llega al puerto de Ayamonte una embarcación cargada de unas maderas con las dimensiones que se necesitaban. Se llega a un arreglo con ellos y se desembarcan las maderas, se traen aquí y al día siguiente se decide ir a abonar el importe. El barco ha desaparecido. Se sabe, lo único que se sabe es que la tripulación eran 3 hombres con los nombres de Miguel, Rafael y Gabriel, los 3 arcángeles. Bueno, se le da noticia a todos los ayamontinos marineros, que son, como hemos dicho, casi la totalidad, que si en algún puerto encuentran ese barco, etcétera, nunca se encuentra. Bien, así es que hasta ahí la leyenda. Yo he tenido la oportunidad de deshacer la leyenda y con documentación escrita, pues ir demostrando cómo... hay una cosa sobre que no... Es la única cosa que no tengo clara. Es la imagen en sí. La imagen en sí es una imagen... Ahora es que está en el mes de mayo, le ponen ese manto porque se celebran las sabatinas de mayo, la presentación de los niños y demás, pero es un grupo escultórico. Son, digamos que 2 imágenes, la del Señor y la de la Virgen, ¿no? Y es una escultura barroca, muy bonita, pero que no deja entrever el arcaísmo que pudo tener. El último gran arreglo, la última gran restauración que se le hizo a la Virgen es de 1888, la hace un escultor de Sevilla, Emilio Pizarro, que tiene imágenes que procesionan en Sevilla de Semana Santa, y este hombre lo que hace es
digamos, modificar en algo el rostro de la Virgen, que es preciosa, dicho sea de paso. No es que yo sea yamontino como Pepa y Bella se ha ido, se me ha escapado. Es preciosa. Pero digamos que lo más trascendente de esa restauración de 1888 es el Cristo. El Cristo es nuevo, es de 1888. El Cristo anterior estaba más tendido sobre el regazo de la Virgen. Si conocéis las Angustias de Granada, pues algo así. Parece que está como en una camilla y la Virgen al lado, ¿no? Bueno, le empiezo a decir cosas ya de carácter histórico. Estos últimos que se conservaban eran cristianos y, como sabéis, se tiró en tiempos en el periodo franquista para construir el Parador Nacional de Turismo. Yo tuve oportunidad de publicar un libro sobre la historia de Ayamonte y, si veis ahí, me pasaron algunas fotografías y ahí se ve como el castillo, hombre, estaba mal, pero se podía haber conservado alguna parte, porque de hecho metieron palas para derribar lo que había. Pero claro, era otro concepto, no se integró dentro del edificio que se hizo. Después vino Fraga Iribarne, inauguró el castillo y el Parador Nacional y nos quedamos sin castillo. Pero podíamos haber empezado por ello, os digo, no hay nada. Y lo único que hay una... La historia eso de que lo que está al lado es el castillo... No, lo que está al lado eso se llama un hornave, que es la Edad Media de Ayamonte. Y Ayamonte, en la Edad Media, en un principio no es castellana, porque sabréis que la Reconquista, cuando se está haciendo la Reconquista, esta zona la reconquista una orden militar portuguesa, la orden de Santiago, pero portuguesa. Entonces hay un señor, un comendador de la orden, un tal Pelayo Correa, que reconquista esto. Pero esto pasa a la corona castellana, Sancho II creo que era el rey. Y lo que ocurre, que después, cuando se fija la frontera en un famoso tratado, que es el Tratado de Badajoz, que os sonará, porque hace poco se ha hecho, hay varios pueblos fronterizos, portugueses y españoles, creo que Ayamonte, Cortegana, no sé si es Castromarín, hay 4 o 5, Alcautín, ¿qué? Son todos en el río. Este año se montó, bueno, hace un par de años, y este año pasado lo presentaron en el Parador, tanto a la laguna que visteis el otro día, o el segundo día que veíamos, el segundo día creo que la vimos, pues esto era el núcleo urbano, la parte más importante del núcleo urbano, y aquí están los dos elementos de poder, la iglesia y el concejo, aquí estaría el ayuntamiento. ¿Dónde estaría ubicado? No hay ningún plano que nos diga dónde pudo estar ubicado. Ni siquiera esa iglesia sería la original del siglo XIV-XV. Una vez que esto ya es castellano y una vez que esto ya está cristianizado y empieza a crecer el núcleo cristiano aquí. Parece que antes de esta iglesia hubo una que estuvo bajo la advocación de San Mateo, más pequeñita, y después sobre ella fue creciendo el resto de lo que tenéis hoy, que es un edificio que está hecho por lo menos en el paso de 300 o 400 años y que es muy diverso. En principio artísticamente es muy básico, tiene una planta, como veis, rectangular, tiene 3 naves, son 3 naves, la central más alta, con 2 puertas, una puerta principal que es aquella que veis allí donde hemos parado los coches, que está rehabilitada porque esa puerta se vino abajo, y también sobre todo la parte superior de la torre con el terremoto de Lisboa. Y si veis en la puerta se dice, esto está hecho en 1757, pero veis esta portada hecha en piedra, que es totalmente diferente a aquella, es otro estilo, es un estilo renacentista, con ese arco de medio punto, y en las enjutas están San Pedro y San Pablo. Esto sería algo anterior a lo otro, pero aún así también sería esto demasiado moderno para lo que os estoy hablando, para el Ayamonte medieval. Bien, ahora mismo están haciendo ahí un ensayo para una comunión. Hablaba Enrique el otro día, el de Jan van Hemelsen, que es ese retablo que está en muy malas condiciones, que es del siglo XVI, es mucho más antiguo que este. Este está hecho por unos tallistas sevillanos, los hermanos Medinilla,
y bueno, creo que tiene 3 calles, en medio está la figura del Salvador, y abajo hay un par de figuras, y una de ellas me viene bien para comentaros otra cosa, que no hablamos el otro día. Una de ellas creo que es una reproducción, no muy buena, pero de San Diego. San Diego sabéis que es el patrón de Ayamonte, y ese patronajo tiene relación con un hecho que el otro día hablaba algo del Instituto Banderín, porque cuando había contagios de peste había que crear cinturones sanitarios en las localidades. Pues aquí, ¿cuál es el cinturón sanitario? Primero, no permitir que nadie entrara desde el mar, porque podían traerla, los barcos normalmente, porque ya sabéis que la peste negra se transmitía por la picadura de las pulgas que llevan las ratas que van en los barcos, ¿no? Y después, otra cosa que se hacía era establecer esos banderines para que allí no entrara nadie y pasara ahí una cuarentena. Pues bien, en el siglo XVII se saca a San Diego en procesión para lo que se solía hacer en la Edad Media, en la Edad Moderna, ¿no? Invocar que el santo fuera el que invocase o que intercediese ante Dios y remitiera el contagio. Efectivamente, el contagio remite y a partir de ahí se abre un protocolo para nombrarlo santo. Y esto lo funda Benito de Galdame, que es un indiano igual que el que veíamos el otro día, pero un siglo antes. El otro día veíamos a Manuel Rivero y este hombre está en el Perú, hace dinero y era los típicos de la mentalidad cristiana, ¿no? El de intentar allanar el camino de la muerte con alguna buena obra en vida que estuviera en consonancia con el nivel de cada uno, ¿no? Y este hombre pues decide construir o levantar la casa cuna. Eso es a mediados del siglo XVII, en 1660. En pocos años la casa cuna se levanta y aquí comienza a dejarse niños expósitos desde 1676-77, creo que es el primer registro. La documentación estaba aquí toda, estaba en esa sala. Y aquí había, cuando yo llegué a Ayamonte, había unas monjas que gestionaban esto, todavía había niños y ellas eran las que te daban los préstamos de los documentos. ¿Hasta qué año hubo niños aquí? Pues aquí ha habido niños de aquí hasta los años 60 y largos y 70. Lo que pasa es que después pasaron ahí a la... Yo soy de 60 y aquí estuvo los Silva. Sí. Claro, iba a decir, los Silva estuvieron todos aquí. Estuvieron aquí. Los 4 o 5 estuvieron todos aquí. José Luis Silva, que tiene la de fotografía. Ahí fuera. Yo creo que los 90 estaban ya en las universidades.
protección, y es un santo que está relacionado con la protección de contagios epidémicos, y también un santo que está relacionado con la protección respecto a los enemigos de la fe, a los musulmanes, ¿no? Entonces estamos en un lugar de frontera. Carlos V, que también retoma toda la idea del Imperium Mundi, de los musulmanes como unos enemigos, es lógico, si no en tiempo de Carlos V, en tiempo de Felipe II, porque se habla que esta ermita puede ser del XVI, pues se promovió la construcción de la ermita. La ermita es muy sencilla, la ermita tiene, vaya a ver, una planta rectangular, tiene 3 naves. También nuevamente vemos el estilo mudéjar en el interior, y tiene un presbiterio recto con 3 cubos cuadrados, ¿no? Esto no tiene ya ningún tipo de culto, lo lleva una asociación de aquí de la villa, y lo gestionan entre ellos y el ayuntamiento. Esa puerta no debería de estar, esa puerta no es original. Un profesor de la Universidad de Huelva, que fue alumno nuestro, que es de Villablanca, no sé si aquí hay alguno de Villablanca, un chaval se llama Manuel Esteves. Bueno, pues este hombre es especialista en arte, es profesor ya titular de la Universidad de Sevilla, y un día viendo esto, cuando esto estaba en otras condiciones, estaban caídos los techos, allí en aquel lado había una huerta que, bueno, se expropió o se la quedó el ayuntamiento. Bueno, como os he contado todo ahí fuera, yo creo que ya lo habéis visto, vamos a volver a bajar. Hemos hecho el IPA un poco, lo siento. Vamos, porque a las 7 más o menos nos esperaban. No la veo. Pues estupendo. Pues lo que hacemos ahora, vamos a bajar por la calle Galdano y vamos a parar en el pozo de generación en generación. ¿Y qué se decía de ese túnel de Boquerón? El túnel de Boquerón es un túnel, que es verdad que hay, que era, por un lado, una forma de acceder al castillo por debajo de tierra y protegerse ante cualquier ataque, porque aquí estaría, en la época medieval, estaría aquí las viviendas, pero eso no tiene, además no tiene asiento, porque después cuando se ha investigado el túnel no llega hasta el castillo, entonces eso ya es descartado. Y también se decía que era una forma de conectarse con Portugal para huir a Portugal, pero yo llevo diciendo que con Portugal tenemos guerra, si ya hicimos una frontera en el siglo XIII y no hemos llevado de guerra hasta el siglo XVIII, ¿para qué nos vamos a ir para allá? Al revés, ¿no? No tiene ningún sentido. Aparte de que se pudiera o no construir el túnel, que hubiera tecnología suficiente para construirlo. Bien, entonces, del túnel de Boquerón ya hay 2 evidencias de que era lo que se pensaba. El túnel de Boquerón es un reguero, una regadera, como aparece en la documentación antigua, un desagüe natural que luego se cubrió, con el tiempo se fue cubriendo, se le hizo una bóveda que podéis ver ahí el dibujo, ¿vale? Una bóveda de cañón que los arqueólogos investigaron cuando se estuvo remodelando esta calle investigaron los restos que iban apareciendo de bronce, de época romana, investigaron también el túnel, y os lo he mandado en la imagen, los documentos mandan 2 cosas. El trazado que ellos lanzan del túnel del Boquerón, y por otro lado he mandado otro documento que yo encontré en el Ayuntamiento de Ayamonte del siglo XVIII, donde alguien dice lo que es el túnel del Boquerón. Es eso, un desagüe. ¿Y ese desagüe de dónde viene? Ese desagüe viene de que aquí estamos en una zona donde tenéis a la espalda el Cerro del Castillo, a la derecha el Cerro de las Flores, a la izquierda un cerrito que es el Cerro de San Sebastián, y en esa orografía quedaba una vaguada, y esto era una escorrentía natural de agua. Esa escorrentía natural de agua, la gente de aquí conviven con esa escorrentía natural de agua, pero llega un momento que la abovedan.
y sobre él empiezan a construir. Y ese túnel queda ahí. Y desde las casas lo usan como desagüe. Tiran ahí aguas fecales, residuales de los establos, tal. Los arqueólogos, por el aspecto que tiene, dice que puede ir el túnel a lo mejor al siglo XVI. Yo el documento más antiguo que he encontrado es de 1760 y tanto, del siglo XVIII, que lo he mandado. Y es un señor que le dice al ayuntamiento, oye, aquí qué está pasando en el pueblo, la gente tira de todo a esa reguera, esa reguera se colmata y cuando llueve mucho, el agua viene corriendo de arriba y se causa por ahí abajo, tapona y ya había pasado en varios casos y a él le pasa, estallan los suelos de las casas y casi se ahoga, en el documento dice que se tienen que tirar, rescata a una niña, no sé cuánto, y que la gente no tire eso ahí atrás. Agrarias, que esas están subiendo, agrícolas, subiendo el Guadiana, y después hay enclaves pesqueros que seguramente se dedican a la pesca, de la sardina, de la tuya, de la salmón. Entonces, bueno, era de esperar que aquí apareciera algo así. Entonces, lo que aparece en esos años 70 es un enterramiento, un mausoleo. Hoy en día, como diré, han aparecido más restos y algunos son ya de Bien, pues el mausoleo de Chapolin lo investiga del agua, el inicio de investigación es muy lento, mientras se consigue se pasan 10 años, cuenta él que incluso cuando inicia la excavación, el mismo día que le inicia, ya le expolian, porque la gente ve que aquí hay algo y mientras están almorzando vienen y le expolian y le quitan cosas. Quitan ajuares, monedas que aparecen. Yo de hecho, decía María, dice, yo no lo conocía, pues yo esto me recuerdo cuando venía a correr a la Punta del Moral, que no había nada construido, ibas tranquilamente, y me acuerdo que una vez llamamos desde el instituto a la Guardia Civil, y llamé yo el lunes porque venía corriendo a la Punta del Moral y yo veía gente por detrás que aparcaban coches, antes se sabía de quién eran, de dónde venían de Sevilla sobre todo, y con ceñidores se dedicaban por aquí atrás a buscar sobre todo monedas. Entonces esto estaba pues, muy descontrolado. Mausoleo, que es un poco remante el nombre, es un enterramiento para 4 personas que deben de tener una posición social en el enclave que aquí había, pues relativamente importante. No cualquiera se hace un enterramiento de este tipo, porque ahora os contaré de más tumbas que han aparecido, pero por ejemplo, simplemente limpiando la arena, ya aparecieron a distintos niveles en el mausoleo, aparecieron 3 tumbas más, en pequeños ataúdes de madera, que normalmente de eso lo que te queda son los clavos, porque la madera se descompone y no se conserva, ¿no? Bien, pues cuando ya excavan esto es un enterramiento de 4 personas. Vais a ver ahora que hay 2, bueno, eso está, si veis las fotos originales veis que eso está muy transformado por la restauración, incluso. Bueno, el exterior no, pero la techumbre también está muy transformada. Son lo más parecido a la realidad, pero distan mucho de ser lo que era. Todo lo que aquí apareció está en el Museo de Huelva. Entonces eran 4 personas que parece que mueren en el plazo de 3 años, y las 4 personas son un varón, una hembra y dos niños. Un niño de 3-4 años y otro sobre los 10 años. Los enterramientos los tenéis ahí enfrente. Parece que la primera que muere es la mujer, y además la mano de la mujer, porque están todos sentados tumbados, o sea, enterrados de cúbito supino, mirando de boca, ¿no? De para arriba, y tienen la cabeza toda hacia el oeste, ¿no? Probablemente tenga eso alguna relación con algún rito, ¿no? Y la mujer tiene en su mano derecha, creo que era un ungüentario, que sabéis que es un elemento típico de los enterramientos femeninos. Entonces por eso se sabe que es la mujer, ¿no? La mujer parece que es la que muere primero, después muere el varón, luego el niño de 3 años y parece que después el de 10, ¿no? Los 2 primeros enterramientos estaban cubiertos por losas de mármol y tenían un tratamiento, si lo veis en la foto que os he mandado, tenían como una solería,
pero los dos niños están enterrados prácticamente en la arena y simplemente haciéndole una pequeña fosa con ladrillos que ahí sí se usa ladrillo. Al exterior veis que todo lo que se usa es piedra caliza, alguna piedra de este tipo, lumaquela, ¿vale? Y normalmente lo que se hace es que usan las piedras, la piedra más fina, la parte más plana la usan hacia el exterior, parece que al interior dejan la otra y la enfoscan. Y para igualar, de vez en cuando meten algunas hiladas de piedra o de pequeña piedra, o de piedra que picaban para igualar. El mausoleo tiene unos 20 metros, algo más de 20 metros de planta y después los muros tienen los muros de los lados cortos tienen 3 metros y los lados largos 2 metros y pico. Aquí fuera el excavador dice que había 4 ceniceros. ¿Qué son los ceniceros? Los ceniceros son acumulaciones de ceniza que probablemente tienen relación con algún rito del momento del enterramiento de estas personas, que puede ser desde quemar sus enseres personales o algún tipo de sacrificio que se hacía cercano al edificio. Y después... del hombre y los de los niños. Y estos están cubiertos con eso de madera y esa ventana parece que los factores salen por la ventana de bueno, aquí hay una estructura también vegetal que esta se lleva mucho tiempo. Antiguamente el primer nombre esto era la costa de las Cabezas. En los documentos del 16 al 18 todo este litoral aparece como la costa de las Cabezas, que es una denominación popular que a la gente del lugar o los marineros, los navegantes le dan porque permanentemente van apareciendo acumulaciones de arena que a veces son finalmente colonizadas por vegetación, por animales, y al final, bueno, pues hay asentamientos humanos y otras veces se pierden. Entonces, por ejemplo, en la isla de San Bruno hubo una isla con un nombre muy bonito del siglo XIX que os he mandado un documento en la desembocadura del Guadiana, que era Isla Isabela. Esa está perdida, pero estaría justo ahí enfrente de la desembocadura del Guadiana. Era como un triángulo y eso se perdió. Bueno, pues la Garela le llamaban Cabeza Seca. Era una zona ya seca donde las pleamares no llegaban. Bien, pues en esa isla de Cabeza Seca, de hecho, se hizo esta torre. De hecho, esta torre, cuando ven los documentos que hay en el archivo de Simancas, hablan de la isla Cabeza Seca, una isla que está en Cabeza Seca. Bien, bueno, pues esto es una torre que tiene relación con ese imperio mundi de Felipe II, que bueno, como os digo, tiene tantas fronteras, y una de sus fronteras es la frontera con el norte de África, que es uno de sus enemigos estandartes, ¿no? el musulmán. Entonces, toda la costa a partir de Gibraltar, la costa mediterránea andaluza, estaba bien protegida, y estaba bien protegida porque se habían reaprovechado en el siglo XVI muchas edificaciones que eran también musulmanas. Cuando estuvo instalado el Reino de Granada. El Reino de Granada, pues bueno, tenía una protección por las propias cordilleras béticas, con una serie de castillos que jalonaban aquello, pero la costa no, y empezaron a edificar torres, y aquello se organizó bien, y eso lo retomaron después Carlos V y Felipe II. Pero desde aquí el mar les quedaba muy lejos, no ven nada, y ya se dice que es inoperante. Pero en el siglo XVII y en el XVI, cuando se proyecta, pues sí lo son. Pues bien, el proyecto que hace Felipe II es tirar una línea de costa
una línea de torres en todo el Golfo de Cádiz que irían no desde Ayamonte hasta Gibraltar, sino pensar también en Portugal, porque Portugal formaba parte del Imperio Español. Entonces, de esas 40 torres, que no se hicieron todas, 3 iban proyectadas en Portugal. Una en Montegordo, más o menos, en la playa de Montegordo, que bueno, está en la de Vila Real, lo mismo lo conocéis. La isla de Fuseta, no sé si la conocéis, sí. La isla de Fuseta, Armona y las islas más que hay ahí va otra, y otra en Faro, para vigilar ese tramo. Y después ya la siguiente torre era la de Ayamonte. Después de Ayamonte venía la torre del Catalán y venía una serie de torres que, en teoría, estas torres almenaras debían de poder comunicarse entre ellas, porque son atalayas con señales ópticas. ¿Cuáles son las señales ópticas? Pues durante el día hacer una ahumada, encender una fogata, pero con mucho humo, para que se viera desde el pueblo, incluso se viera desde la Torre del Catalán, que aproximadamente está a unos 15-16 kilómetros de distancia, y si era de noche, encender también una fogata, pero que diera mucho fuego, y entonces se viera la luz. Esa era la forma. No conté mucho, no me das por No, la foto, si no ves nada.